Entonces, la tercera ola, desde mi punto de vista, es cuando entra la famosa variante Delta, que mal se dijo que venía de Nueva Delhi en la India, y en realidad el origen genético, el origen molecular, es de Gran Bretaña. Entonces, bueno, variantes del COVID, vamos a hablar de ella. Esto es un análisis en retrospectiva del COVID y es un análisis del discurso de la prensa, porque los análisis ya científicos se dieron en los otros seminarios. Les invito al canal a verlos, también si se quieren suscribir, pues sería ideal. Y y bueno, también sería bueno que le dieran like, ¿no? Si están interesados. Muy probablemente que surjan nuevas variantes más peligrosas, por eso está mal escrito en el encabezado. Pero así está. La jornada viernes 16 de julio del 2021. Fue prematuro descartar la teoría sobre el origen del COVID artificial. Vamos a hacer un capítulo especial de este dossier de SARS-CoV-2 sobre el origen del COVID. Y sí hay toda una hipótesis que dice que hay un origen artificial, ¿no? Entonces, después hablaremos de eso. Hasta ahora se han reportado 4 variantes del COVID-19, alfa, beta, gamma y delta. La última aislada, que eso fue mal dicho, en la India, que se suponía que era más contagiosa. Reporta la OMS agudo salto en el número de muertes en el mundo para el jueves 29 de julio del 2021. A 3.8 millones de personas fueron confirmadas en el mes de julio en el mundo con COVID. El continente americano experimenta un fuerte repunte. En USA murieron 611,000 personas, 69,000 muertes. De estas, 29,000 muertes ocurrieron en la América toda, ¿no? Toda, incluyendo el norte, el centro y el sur. En menores de edad puede derivar en un síndrome inflamatorio multisistémico y este tema habría que abordarlo bien. Yo lo único que les digo es que estos análisis del COVID, este dossier, pues podría ser eterno, ¿no? Pero bueno, hay que finiquitarlo para continuar con el tema del canal, que es el cáncer. Alertan COVID largo, porque se fue, y piden considerar nueva enfermedad. Esto lo anunció la OMS el sábado 29 de mayo del 2021. La OMS no, en México. INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, da el aviso de que el COVID largo es el que tenemos actualmente, que es el que se quedó como una gripe estacional, y que es peligroso, ¿no? Bueno, entonces esta organización, este instituto, manifiesta que hay un long COVID o un COVID largo que debe ser considerado como una nueva enfermedad. El COVID-19 largo afecta más a las mujeres ocasionando síntomas de fatiga, disnea, tos y trombosis venosas. El 70% de las personas que tuvieron COVID tendrán que tener un seguimiento médico. Síndrome post-COVID se dio en México por COVID-19, demandarán atención de internistas, neurólogos, psicólogos, nutriólogos, que implicarán estudios de laboratorio, imagenología y medicamentos. El COVID largo se presenta en pacientes que después de 12 a 18 horas de semana post-COVID persisten los síntomas mencionados. Del COVID-19 agudo se pasa
a la enfermedad crónica, que es que puede presentar algunos síntomas como disnea, fatiga crónica, tos y trombosis. En México se han obtenido más de 23.000 secuencias genéticas del SARS-CoV-2. Con eso les digo todo. Alerta la OMS contra la variante Delta del COVID-19, la más contagiosa de todo. La jornada sábado 26 de junio del 2021. Dramática alza de coronavirus en Europa, en Europa. Ahí hay bueno, sí lo puso, en Europa y la Unión Europea. En Francia, 14.000 casos por día. Reino Unido, 41.900. En una semana aparecieron estos casos, uno 14.000 y el otro 45.000, supongo que acumulado. Y entra aquí la cepa Delta, que aquí fue anunciada el sábado 24 de julio del 2021. Y aquí ya entramos en materia en lo que es la cepa Delta, que entramos el miércoles 22 de septiembre del 2021, todo esto es jornada. Delta desplazó a la cepa alfa, beta y gamma y predomina en todo el mundo, reporta la OMS. Está presente en 185 países. No sé si se acuerdan que al principio habíamos hablado de que se había extendido de China a 114 países. Ya para ese entonces, a un año de la pandemia, habían 185 países. Agrega que todos los virus, incluyendo SARS-CoV-2, mutan con el tiempo. Las variantes alfa, beta y gamma han sido sustituidas por la variante delta, representando solo el 1% de los casos secuenciados. Siendo la variante Delta más transmisible y estuvo circulante junto con las otras variantes del COVID, que ya dijimos que era el 1%. La OMS declara que se han detectado otras 5 variantes, Eta, Iota, Kappa, Lambda y Mu. La variante Mu fue detectada en Colombia, esto es muy importante, donde causó una ola mortífera de la pandemia. Y en Perú fue detectada la variante Lambda, que también ocasionó una ola mortífera. Entonces son varias. Incluso a veces se generaban nuevas variantes en estos países al menos. Detectan en Hidalgo 124 contagios relacionados con variantes del COVID. Jornada Hidalgo, 30 de junio, miércoles 30 de junio del 2021. La mayoría se concentra en la variante alfa o británica número 43, la B1.1.519.39 y Z34 en los municipios Pachuca, Apán, Tula, Izmiquilpan, Tizayuca, entre otros. Entonces aquí también se encontraron, nuevas variantes. ¿Ok? Nuevo récord de decesos diarios en la India. Esto fue cuando se proclamó la tercera ola el lunes 3 de mayo del 2021. Los contagios por COVID disminuyen levemente a 392.488 casos en 24 horas. Tuvieron esa cantidad, esto va subrayado. Los hospitales, las morgues y los crematorios siguen desbordados. Son ya 10 estados que imponen algún tipo de cierre, que son las medidas restrictivas. Bajan casos en la India, esto fue para mayo, aquí estamos hablando del 3 de mayo y esto el mismo 3 de mayo, debe haber un error aquí en la fecha, bajan los casos, pero subieron a 3.689 en 24 horas, murieron 3.689 personas. Las autoridades sanitarias de la India reportaron 3.488 casos de COVID en 24 horas, 215.000
542 casos en 2 semanas. Un récord de 400.993 casos en un fin de semana. Las morgues y hospitales se desbordaron. En la India se reportaron 300.000 casos diarios durante al menos 10 días. Y en un solo fin de semana tuvieron 400 casos de COVID. La variante Delta dispara las muertes en Rusia y los contagios en Europa. 30 de junio, un mes después de la India, del 2021. Variante Delta más contagiosa que causó un récord de muertos en Rusia. Más transmisiones en Europa y el confinamiento de más de millones de australianos. En la India fue identificada por primera vez la variante Delta. La llegada del monzón y las lluvias torrenciales hicieron emerger decenas de cadáveres víctimas del COVID Delta, cuyas familias, por falta de recursos, los entregaron al sagrado río Ganges o en sus orillas. O sea, como no tenían para enterrarlo, porque la India tiene un cuadro muy particular y es la extrema pobreza. Porque a pesar de que se dice que es una potencia científica y tecnológica, pues eso no llega a las personas. Es un país con una inequidad muy profunda y donde la pobreza extrema es muy elevada. Entonces la gente vivió esto, que no había para enterrarlo, no habían apoyos del Estado y entonces la gente los tiraba al río, y cuando hubo la llegada del monzón, pues salían los cadáveres, ¿no? Chile presentó 2.648 casos en un día, que en América Latina siempre las sumas fueron muy conservadoras. Grecia se habilitaron locales con cama para la atención de los pacientes, y tengo entendido que fueron hoteles, porque el hospital no daba abasto. Se estanca la cifra de contagio en la Unión Europea, mientras la transmisión de Delta avanza. Martes 29 de junio del 2021. 35.6 de los casos secuenciados en 2 semanas recientes representan el tipo Delta, según el rastreador COP Spectrum. 11.500 casos según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en una proporción de 3.5 por cada 100.000 personas. Prevén que cepa más contagiosa sea la que prevalezca, 14 de enero. Esto lo dice la UNAM. Notifica Secretaría de Salud solo 65 fallecidos por la variante Delta, no riesgosa. Acumulados 2.348.873 casos positivos del COVID a esa fecha y 217.000 decesos por esta enfermedad. La OMS declara preocupación mundial por la cepa de virus identificadas en la India, la B1617, que es muy contagiosa